asincrónica y pues la página también oficial de la Sociedad Antioqueña de Anestesia. Agradecer a nuestros aliados comerciales que permanentemente están pues acompañándonos y facilitando pues el desarrollo de todas las actividades que habitualmente realizamos. Aspen, Avi, Brown, Fresenius y Robson. También recordarles a todos nuestros afiliados los fondos de solidaridad y de investigación. Recuerden que primero pues que existen y que están para ayudar en caso de incapacidad médica o en caso de que tengan la intención de llevar a cabo trabajo de investigación. Hay varios escenarios en los cuales pueden ser útiles y pues si tienen alguna duda, no duden en contactarnos a través de las redes o a través pues de vía personal si tienen interés en acceder a alguno de estos para poder pues contarles en detalle cuáles son los requisitos y cómo se pueden utilizar. Algo muy sucinto, pero pues sí queríamos como aprovechar y darles la primicia que durante el mes de agosto de este año será realizado a cabo un congreso de vía aérea. eh, Pinta muy bien, estamos tratando de coordinar exactamente fecha, posiblemente a final de mes, pero pues eso está por confirmar, lo mismo el sitio. Oportunamente les daremos los detalles, pero queremos que sepa pues que se va a llevar a cabo porque estaba pues como en mora desarrollarlo y trataremos de hacerlo de la mejor manera posible para que haya una muy buena oportunidad de entrenamiento en destrezas pues de el manejo de la vía aérea, el manejo avanzado de la vía aérea. Recordar también el proceso de recertificación y pues nuestra gestora gremial, Angeli, está muy pendiente en, en toda la asesoría para llevar a cabo este proceso. No olviden, pues aquí están los datos de ella, no olviden que eh, pues la idea es que la sociedad antioqueña, si bien es muy juiciosa y hay muchas actividades, digamos que respecto a las otras sociedades a nivel nacional, estamos un poco en moda y es una buena posibilidad, pues todas estas actividades académicas virtuales o presenciales pueden ayudar para que lleven a cabo su proceso de recertificación. Y ya pues antes de dar inicio, entonces pues recordar apagar tanto sonido como cámara para que el buen desarrollo de esta conferencia sea pues posible. Vamos a darle paso entonces a la doctora Lisette Benavides. Ella muy amablemente ha venido a acompañarnos, es médica anestesióloga de la Universidad Industrial de Santander, quien además es bioeticista y actualmente es fellow de anestesia cardiovascular y torácica de la Universidad CES. Hoy nos va a acompañar con una conferencia llamada El papel del strain en el perioperatorio. A la doctora Lisset, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, por haber sacado un tiempo para pues, compartir su conocimiento y adelante, doctora, la presentación se está viendo bastante bien. Bueno, primero que todo, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Eh, Me agrada muchísimo tener la oportunidad de compartir mis conocimientos y asimismo lo que estamos haciendo en la Clínica Medellín. Mi conferencia la titulé Papel del strain en el preoperatorio, lo que el anestesiólogo debe saber. No, sí está pasando, lo que no está pasando. Espérame un momento, creo que nos... ahora sí, ya. Está Bueno, corriendo muy bien. perfecto. Entonces empecemos. Antes de, pues con este título uno dice, ¿por qué hablar de strain, no? Y específicamente, ¿por qué hablar de strain en anestesia? Entonces, lo que traigo, no corre, ahora sí. Lo que quiero plantear es lo siguiente, y es que con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías, especialmente la ecografía en el cuidado perioperatorio, asimismo con todo el desarrollo de la anestesia y nuestro amplio profesión, especialmente en todo lo que tiene que ver con, ya no solo con la parte del quirófano, sino también el enfoque preoperatorio y posoperatorio, y asimismo con todos los nuevos retos que se nos están presentando con esos pacientes que cada día son más comórbidos, que tienen, que llegan a una edad con una mayor fragilidad, pero que asimismo los procedimientos han evolucionado y han permitido que se hagan
más intervenciones con muy buenas tasas de éxito, hace que estos tres puntos siempre los tengamos en cuenta y tengamos que trabajar en ellos para que siempre se enfoquen y siempre trabajen de la mejor manera con un solo fin, y es buscar los mejores resultados en el perioperatorio de nuestros pacientes. ¿Ya que hacemos referencia a sus mejores resultados? Sencillo, a reducir la morbimortalidad y a evitar las complicaciones, especialmente las complicaciones mayores, que generalmente las que más tenemos en cuenta y las que más nos preocupan son las cardiovasculares, las neurológicas y las respiratorias. Y cuando uno habla precisamente de tratar de buscar mejores resultados y reducir esas complicaciones cardiovasculares, sí o sí nosotros como anestesiólogos tenemos que entender la fisiología cardíaca de cada uno de nuestros pacientes. Tenemos que evaluar y saber cómo está funcionando ese corazón. Por ende, tenemos que siempre tener en la cabeza es cómo vamos a evaluar esa función. La historia y el transcurso de la evolución de la ecocardiografía nos ha permitido poder hacer esa evaluación especialmente del ventrículo izquierdo, pero en los primeros años siempre las medidas han sido muy cualitativas o cuantitativas, pero no totalmente precisas y exactas, porque siempre van a estar sobrepuestas a que haya variantes o dificultad dependiendo de quién la haga, la variación interobservador, y asimismo de suposiciones geométricas, como es la medición de la FED. Gracias a la evolución de la tecnología, especialmente en todo lo que tiene que ver con ecocardiografía y las nuevas tecnologías, hemos, hemos podido obtener nuevas herramientas como es el strain, ahorita vamos a ver a qué se hace referencia, que nos permite hacer una medición más exacta de esa forma en cómo trabaja la fibra miocárdica de las cavidades cardíacas, de cómo se deforma y cómo esa deformación logra un trabajo efectivo que sería la eyección del corazón. Bueno, pero entonces, ¿qué es strain? Si ustedes buscan en Google y lo traducen, strain hace referencia a deformación. Entonces, si uno lo define de manera sencilla y en términos físicos, lo va a describir como el cambio en la longitud de un objeto dentro de una cierta dirección en relación con su longitud de referencia. Si lo ponemos en términos físicos, en fórmula, para entenderlo, hace referencia a que E, que representa la palabra, la deformación que se mide en porcentaje, es el cambio de longitud del objeto hacia una dirección. Entonces se hace en medición de porcentaje. Entonces L1 viene siendo la longitud final menos la longitud inicial o basal sobre la longitud basal. ¿Sí? Ese porcentaje de deformación o de cambio de longitud que tuvo el objeto. Esa deformación o ese objeto se puede alargar o se puede acortar. Entonces, cuando un objeto se deforma y se elonga o se alarga, esa deformación va a dar un resultado positivo. Y cuando ese objeto se acortó, esa deformación va a dar un resultado negativo. ¿Por qué les traigo ese concepto? Digamos que desde el punto de vista físico o matemático. Es porque van a encontrar que muchas de las medidas, especialmente la que se utiliza y la que está validada de strain, es una deformación negativa. ¿Por qué? Porque hay un acortamiento de la fibra miocárdica y no necesariamente ese valor negativo significa que esté mal. Simplemente es un término matemático de referencia porque hay un acortamiento de la fibra miocárdica. ¿Y por qué hablar de deformación? Recordemos de manera sencilla cómo es el ventrículo izquierdo, su miocardio. Tiene tres fibras, tres tipos de fibras longitudinales, circunferenciales y oblicuas, que componen las tres capas que conocemos del ventrículo izquierdo, pero asimismo esa disposición de esas fibras permite que haya unos movimientos, una contracción del ventrículo en esas direcciones. Entonces, mira que hay una deformación, una contracción longitudinal, por las fibras longitudinales, hay una deformación o una contracción radial, que es lo cuando vemos el engrosamiento por ecocardiografía del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Hay un movimiento circunferencial, y en este voy a hacer hincapié porque aquí no solo está el componente de las fibras circulares, sino también de las oblicuas, y este movimiento
circular o circunferencial tiene dos formas. En la base es orientado o rotado hacia las manecillas del reloj y en el ápice en contra de las manecillas del reloj. Ese movimiento es lo que nosotros conocemos cuando leemos de fisiología cardíaca, que es la torsión del ventrículo izquierdo en forma de una torsión de una toalla, cuando uno está exprimiendo una toalla. ¿Listo? Y eso permite que el ventrículo izquierdo pueda generar una adecuada contracción y eyección de todo el volumen que pueda eyectar para generar un adecuado gasto cardíaco. Entonces, basados en esa forma en cómo se contrae o se deforma la fibra y en el tipo de orientación en que lo hace, es que nosotros medimos esas strains o esos tipos de strain. ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista ecocardiográfico? Entonces, nosotros lo hacemos en dos modos. El modo que vamos a utilizar es un modo Doppler, específicamente. Recuerden que los modos Doppler miden velocidades y específicamente el tisular es velocidad muy baja porque son velocidades del tejido y precisamente estamos evaluando es la deformación del tejido miocárdico. Y el otro modo, que ahorita lo vamos a detallar, es el modo Spickle Track, que es precisamente la evolución de nuestra tecnología para poder hacer una evaluación más exacta de la deformación o de la contracción de la fibra miocárdica. La gran mayoría de estos modos se aplica en 2D, en bidimensional, que es lo que nosotros normalmente hacemos o que hace el ecocardiografista, porque en 3D todavía los lugares son más avanzados y todavía requieren más entrenamiento. Asimismo, es importante que recordemos que esa deformación uno puede mirar la contracción o la deformación de la fibra tanto desde el punto de vista regional. Entonces ahí podríamos hacer una caracterización dependiendo de los segmentos del ventrículo izquierdo o derecho y evaluar los movimientos o la alteración de movimiento regional o una deformación de manera global que nos indique un funcionamiento o un resultado global de la contracción de la cavidad. Esas curvas solo se las traigo para que se den cuenta que la deformación o el strain, la forma en cómo se comporta el movimiento de la fibra, no solo es en un movimiento puntual, sino es a través del tiempo, la medición. Y esto se puede graficar en las curvas de deformación, que es la imagen que tenemos a la izquierda. Y esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, es cómo se comporta la deformación del miocardio, en este caso del miocardio del ventrículo izquierdo, a través del tiempo en relación con el ciclo cardíaco. Miren que aquí está el electrocardiograma y aquí nos grafica cómo se comporta a través de la contracción isovolumétrica, de la sístole, de la relajación isovolumétrica y de la relajación. Eso es muy importante porque nos estamos dando cuenta que este método nos permite analizar todo el ciclo cardíaco de la cavidad y nos va a ayudar no solo a evaluar función sistólica, sino también a evaluar función diastólica. Y aquí también hay algo muy importante para quienes tengan la oportunidad de poco a poco ir entrenándose o que ya hagan estrés, y es la importancia de que esta evaluación se haga sí o sí con un muy buen electrocardiograma, porque depende de tener una adecuada medición del ciclo cardíaco para poder hacer bien el análisis del strain o de los tipos de strain que midamos. Y esta gráfica es simplemente para que se den cuenta los diferentes tipos de mediciones que podemos hacer con el concepto de formación miocárdica o de medición del strain, dependiendo de qué tipo de formación estemos midiendo, si es a nivel de la contracción longitudinal, si es a nivel de la contracción circunferencial, si es a nivel de la contracción o la deformación radial. Y asimismo también podemos hacer medidas dependiendo de qué momento del ciclo cardíaco estemos. Si estamos en picos sistólicos, si estamos en fin de la sístole o si estamos en fases diastólicas. Una desventaja que sí o sí vamos a tener siempre, que no digamos que no la solventa el strain en comparación a la medición de FEBI, por ejemplo, eh, para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo, y es que sí o sí todavía dependemos de las condiciones de carga, es decir, de la precarga y la poscarga. Por eso cuando
hagamos estas evaluaciones, lo ideal, por ejemplo, si estamos bajo anestesia, es poner en las mejores condiciones al paciente similares a cuando estaba en estado de reposo, despierto, en su ventilación espontánea, lo más similar a la realidad del paciente. Bueno, simplemente estas dos diapositivas que siguen es para que entendamos cómo se hace la medición ecocardiográfica. Ustedes me escucharon decir que inicialmente fue por Doppler tisular. Recordemos que el Doppler tisular mide son velocidades, entonces, aunque este fue el primer método utilizado, vamos a tener en cuenta que este método, uno, medía era velocidades, entonces basados en el gradiente de velocidad derivaba digamos que la extensión de deformación de la fibra por esta fórmula matemática. Y adicionalmente, este método tiene un problema muy grande y es que si ustedes se dan cuenta, todas las mediciones de Doppler depende del ángulo en donde se imprima la luz o las del ultrasonido. Entonces, tiene que estar la medición, el tejido tiene que estar paralelo al las del ultrasonido. Si hay un ángulo mayor en la medición de 20 grados, va a sesgar el resultado. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ya este recurso, esta forma de medir ya no se utiliza, precisamente porque llegó el otro método para que así mucho más exacto, se correlaciona mejor. Y dos, porque requería también, desde el punto de vista técnico, a nivel ecocardiográfico, unas condiciones muy específicas que a veces eran muy difíciles de obtener. Entonces, ¿cómo se mide ahorita el strain? Se utiliza el método de speckle tracking, que hace referencia a seguimiento de motas. ¿Qué es lo que hace? Como vemos aquí en el video de la derecha, lo que hace es, en una imagen en 2D, uno detalla adecuadamente el endocardio y el miocardio y se encarga a través de estos marcadores acústicos naturales que genera la refracción de las ondas de ultrasonido en el tejido, hacer el seguimiento del movimiento durante el ciclo cardíaco. Entonces, este método lo único que hace es seguir el movimiento de esos punticos, de esas motas que se generan a través de la refracción del ultrasonido en el endocardio y el miocardio de la cavidad. Y de esa manera hace la medición de qué tanto se mueve, por tanto, qué tanto se elonga o qué tanto se deforma la fibra miocárdica. Como ya ustedes me escucharon, depende de qué orientación sea, entonces puede ser longitudinal, circunferencial, radial, y de esta manera pues vamos a ver si es positivo o negativo el resultado. Importante tener en cuenta, nosotros para poder hacer esta medición tenemos que tener muy buenas imágenes en 2D, en bidimensional. Tenemos que tratar de optimizar de la mejor forma la imagen. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo strain del ventrículo izquierdo. Entonces, la mejor imagen en el ventrículo izquierdo, tener entonces ciertos parámetros ecocardiográficos técnicos importantes, tener un frame rate o una velocidad de fotogramas óptima entre 60 y 90. Los últimos tendencias se toleran en los últimos equipos hasta mínimo 40 de frame rate. Lo ideal es hacer grabaciones de la imagen en 2D de 3 a 5 ciclos cardíacos consecutivos. Lo ideal es que tratemos de hacer las mediciones en 2D de las imágenes que vamos a utilizar. Ahorita vamos a ver qué imágenes se utilizan. eh, Todas secuenciales y que mantengan un rango de frecuencia idealmente entre 60 a 100 y que la variación de esa frecuencia en cuanto se hizo la grabación de la imagen no sea más del 10%. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hicimos una toma en una apical, 4 cámaras por eco-TT o en un ecotransesofágico con 4 cámaras medio esofágico, que está en frecuencia de 60 latidos por minuto, entonces la siguiente imagen no puede variar más allá de 65, 66, para que pueda hacer un análisis adecuado de la deformación del miocardio. Perdón. Sí. Bueno, entonces, eso es desde el punto de vista físico y técnico de qué es el strain, de cómo se mide y de qué tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahora vamos a especificar qué tipo de strains son los que se utilizan, los que se están midiendo en el laboratorio de ecocardiografía
o que nosotros, si tenemos entrenamiento, podemos hacerlo con ecocardiografía transesofágica. Entonces, lo primero es la evaluación del strain en el ventrículo izquierdo. La medición específica que nosotros, aunque le digamos strain, estamos haciendo es la deformación o el strain longitudinal global. Entonces vamos a ver la deformación longitudinal global de ese ventrículo izquierdo. Lo hacemos con la técnica de speckle tracking en 2D. ¿Por qué es importante? Porque es útil esta medida, porque no se ha dado cuenta por estudios, ya está validado, de que es un marcador mucho más sensible para evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo en comparación a la FEBI. Incluso cuando nosotros tengamos pacientes con que se refiere como FEBI conservada, FEBI mayor de 53%, vamos a encontrar de manera interesante que muchos de estos pacientes, si tienen una cardiopatía de origen hipertensivo, con hipertrofia ventricular o alguna otra patología, pueden llegar a tener disfunción sistólica subclínica o disfunción sistólica que no está siendo detectada por esta metodología de la FEBI y sí se diagnostica por la medición del estrés. Es algo muy importante. El valor normal de este tipo de medición del strain longitudinal global en el ventrículo izquierdo por guías validado es de menos 20% más o menos 2. Listo, ese es el valor normal. ¿Qué significa eso? Como es negativo, significa que la deformación es un acortamiento de la fibra, un acortamiento longitudinal. Entonces, todas las medidas que estén más positivas a menos 20 significa que ese ventrículo está teniendo menos deformación y está más enfermo. Entonces, un strain longitudinal global que esté reportado o que nos dé, por ejemplo, de menos 13,2, como es la imagen que tenemos a la derecha, pues significa que está mucho más bajo que el basal, que el normal, y por ende el paciente tiene una disfunción sistólica que puede ser subclínica porque puede tener una FEBI conservada. Les traigo esta imagen para que lo empecemos a entender mejor, para entender qué es lo que evalúan los ecocardiografistas o qué vamos a nosotros a evaluar si tenemos, si nos entrenamos en la tecnología y es. Para este estudio, específicamente para el ventrículo izquierdo, vamos a hacer tres imágenes fundamentales. En ecocardiografía transtorácica vamos a hacer imagen de una apical, 4 cámaras. Vamos a hacer lo que nosotros llamamos la imagen del 2 cámaras, que lo hacen los ecocardiografistas, y el 3 cámaras. En ecocardiografía transesofágica, para los que estamos entrenados o los que se están empezando a entrenar, las imágenes a realizar son medioesofágico 4 cámaras, medioesofágico 2 cámaras y medioesofágico 3 cámaras. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué sucede? Cada software tiene una forma de analizador para, hacer el strain. El Philips tiene el Totem, el General Electric tiene pues como tal el EcoPack. Entonces, con estos equipos, lo que vamos a hacer es, damos la opción de medición de strain, teniendo ya las 3 imágenes guardadas con las recomendaciones de los ciclos, del tiempo y de la medición adecuada de la frecuencia. Y lo más importante, la buena calidad de la imagen. Mire que aquí estamos viendo todo el ventrículo izquierdo con su punta y estamos detallando muy bien el endocardio. Entonces, de esta manera, iniciamos el procesador y nosotros vamos ayudando al procesador a mejorar la precisión del seguimiento del endocardio. Él da, digamos que un formato inicial y nosotros lo ajustamos y después le damos aceptar o procesar y con esto él nos va a dar varias informaciones. La primera que nos pueden dar, que es la que nos reportan en los ecos, cuando tengamos la información por ecocardiografía transtorácica en nuestros pacientes, es el estrés longitudinal promedio global, que viene siendo este resultado en este caso, menos 24,6%. Pero adicional a esto, nos van a dar otras imágenes. Una que es muy importante, que la tenemos que tener en cuenta, es este famoso circunferencia o ojo de Weyl, que nos va a dar no solo el strain longitudinal global, sino nos va a dar el resultado dependiendo de cada segmento de la cavidad.
Pues estamos hablando del ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo izquierdo se divide para el análisis segmentario o regional de la contractilidad en 17 segmentos y aquí de esta manera se divide, entonces, y cada segmento nos va, tiene un resultado de qué tanto se deformó. La parte más externa, los segmentos más externos van a ser los segmentos basales, los segmentos de la mitad van a ser los medios y los segmentos apicales van a ser los que están en el centro para cuando lo vayamos a analizar. Este es un video de una medición de un strain por ecocardiografía transesofágica. Miren la diferencia. Entonces aquí nos mostró la vista, una de las vistas que analizamos. Ese es un tres cámaras o lo que nosotros llamaríamos mesofágico eje largo de la válvula aórtica, pero aquí lo que tenemos que hacer, que es muy importante, es poder tener muy bien detallado el ventrículo izquierdo, ver siempre el ápex. Aquí se pone el seguimiento de todo el miocardio y el endocardio durante el análisis de la deformación miocárdica. Ese fue el resultado final, menos 13,2%. Y adicionalmente, miren cómo también nos da la información por los segmentos. Entonces, aquí están los segmentos basales, aquí están los segmentos medios, aquí los apicales, y así es como se construye el ojo de buey y nos puede dar la información regional. Yo no sé si recuerdan las primeras curvas que tuvimos en la explicación de las curvas de formación o de la velocidad de formación de la fibra miocárdica, pues también nos las grafica. Porque hay tantas curvas al mismo tiempo? Es sencillo, porque cada segmento es un color y cada segmento se grafica de cómo se deforma a través del ciclo cardíaco. ¿Listo? Este es un complemento. Miren, aquí tenemos las tres imágenes que vamos a obtener si hacemos ecografía transesofágica. Recuérdenla siempre, mesofágico 4 cámaras, mesofágico 2 cámaras y mesofágico 3 cámaras o eje largo. ¿Listo? Y en este caso, el estrés longitudinal global fue menos 14,5, está disminuido. Recuerden que el normal es menos 20%. Y miren cómo construye el análisis por segmentos del ventrículo izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, entre más rojo está el segmento, significa que está más negativo y por ende hay mayor deformación. Y entre más color azul o frío, pues hay menor deformación. Entonces, este paciente particularmente tiene unos segmentos con un strain disminuido, específicamente a nivel basal y medio en la región anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Lo mismo, nos bota todas las gráficas, las curvas de deformación. Entonces, ustedes dirán, esa es una medida que inicia en la cardiología, en la ecocardiografía, con el uso del transtorácico. Las personas entrenadas son los ecocardiografistas, los cardiólogos, pero también es cierto que ha sido una muy buena tecnología que se ha empezado a aplicar no solo en cardiología, sino en el terreno del perioperatorio. Ahorita vamos a ver específicamente en qué áreas. Y asimismo se ha podido empezar a validar no solo para hacer en eco-TT, sino también para hacer en eco transesofágico, con muy buena correlación y maneja los mismos valores de referencia normal. Entonces, ustedes, los que tienen la oportunidad de poder hacer STRAY, cuando estén bien entrenados, van a darse cuenta que, por ejemplo, el strain del ventrículo izquierdo, que es el que permite hacerse conejo transesofágico por el software que está disponible, el valor normal que se va a manejar siempre es el de menos 20% y tiene muy buena correlación con que se hiciera con EcoTT. Entonces, aquí viene. Vamos a evaluar para qué sirve o para qué es útil para nosotros como anestesiólogos. Entonces, esos primeros usos o esos primeros enfoques de utilidad van a ser desde el punto de vista de pacientes cardiópatas y para cirugía cardíaca, pero ahorita más adelante vamos a ver si hay algo en cirugía no cardíaca. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Específicamente, el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo tiene una buena correlación como índice de fusión sistólica, mejor que la FEBI en los pacientes con cardiopatía isquémica, inclusive nos puede detallar mejor el daño, el tamaño del infarto, los sitios de isquemia, inclusive cuando ya el paciente no tiene elevación del ST o no está claro si requiere intervención por cateterismo urgente, uno podría evaluar con una ecocardiografía y si no hay trastornos cementarios, a grosso modo,
por el método tradicional. Si uno le hace un strain y analiza un ojo de buey y ve que hay alteraciones en algunos segmentos, podría sugerir que son áreas de isquemia que pueden ser susceptibles a revascularizar y que se puede llevar a cateterismo. Específicamente en cirugía de bypass coronario, se ha visto que es un factor predictor de resultados y de complicaciones cardiovasculares mayores. Pacientes que tengan FEBI normal, conservada, con estrés reducido, pues tienen mayor riesgo de complicaciones en el posoperatorio. En cardiopatía hipertensiva, nosotros muchas veces entramos a la sala, muchos pacientes son hipertensos, muchos pacientes tienen eh, hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia ventricular céntricas o concéntricas, dice que la FEBI está normal, pero cuando le hacemos un análisis con strain, podemos llegar a tenernos sorpresas y nos podemos dar cuenta que este paciente tiene disfunción sistólica subclínica, tiene fibrosis, tiene remodelación y también tiene disfunción diastólica y por ende va a tener mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores y asimismo de eventos de arritmias durante el perioperatorio. Cuando hablamos de pacientes valvulares, nos vamos a dar cuenta que específicamente para valvulopatía aórtica hay una muy buena correlación entre un strain bajo con disfunción sistólica, remodelación y fibrosis con mayor riesgo de complicaciones en el posoperatorio, cuando hay cambio valvular aórtico. Y en insuficiencia mitral, donde más se ha sido estudiada la correlación del strain longitudinal global del ventrículo izquierdo con cirugía de cambio valvular mitral o reparo valvular mitral, hemos encontrado que cuando hay un strain muy bajo por debajo específicamente digamos que más positivo o inferior a menos 15%, se ha correlacionado con disfunción sistólica miocárdica temprana, remodelación y mayor riesgo de disfunción sistólica postoperatoria, de bajo gasto cardíaco, de complicaciones cardiovasculares y de mortalidad. Entonces, si nosotros entramos con un paciente con insuficiencia mitral, que teóricamente la FEBI está conservada, pero que el strain está bajo, tenemos que estar alerta porque ese paciente es el que va a ser bajo gasto cardíaco postoperatorio, que inclusive puede dificultar la salida de bomba y que puede llegar a tener un resultado fatal con la muerte. Adicionalmente, en los últimos años también, con el avenimiento de los procedimientos en hemodinámica, por ejemplo, la TAVI, que son los cambios valvulares aórticos percutáneos, también nos ha permitido el strain hacer un seguimiento de la remodelación y la mejoría de la contracción o de la función de ese ventrículo izquierdo después del cambio valvular. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo un strain antes de la intervención, donde hay varios terrenos, especialmente a nivel basal y medio, a nivel de los segmentos de la cara anterior y la cara lateral, donde hay algo de disfunción sistólica subclínica, mejoran después del cambio valvular aórtico y hacen que tenga un mejor trabajo miocárdico para este paciente y por ende una mejor evolución de sus síntomas. Entonces, listo. Ustedes dirán, bueno, el strain sí es útil, nos ayuda, es una medida de ecocardiografía, es una medida de cirugía cardíaca, pero entonces existe alguna utilidad para nosotros como anestesiólogos generales en pacientes para cirugía no cardíaca. Pues de manera interesante para que ustedes sepan, la fortaleza del strain y el desarrollo del strain no es precisamente en la cardiología que nosotros conocemos, en las cardiopatías coronarias, en las cardiopatías valvulares. El strain coge fuerza es en la cardiooncología. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a evaluar cómo hacer un adecuado seguimiento de los pacientes oncológicos para hacer un diagnóstico temprano de la cardiotoxicidad, se dieron cuenta que la FEBI no, la evaluación de la FEBI, de la reducción de la FEBI no era suficiente, porque muchos de estos pacientes estaban presentando falla cardíaca aguda, estaban presentando eventos coronarios, inclusive después de cirugía, también compromiso de vasculopatías y accidentes cerebrovasculares por colapso cardiovascular, teniendo FEBI normal y sin haber tenido reducciones severas de la
función ventricular izquierda evaluada por ecocardiografía. Entonces, cuando empezaron a implementar el strain, específicamente esta medición de strain longitudinal global, se dieron cuenta que tenía una mejor correlación para diagnosticar más temprano esa disfunción sistólica o esa, mejor dicho, esa disfunción sistólica por la toxicidad de la quimioterapia. Entonces se dice que estos pacientes deberían tener un seguimiento cuando inician quimioterapia, idealmente unos controles con ecocardiografía cada 3 a 6 meses, dependiendo de qué quimioterapia y qué tan severo sea el compromiso de la cardiotoxicidad por el medicamento, y hacerles también la medición no solo de la FEBI, sino del strain. ¿Cuál vamos a considerar como un strain que sea diagnóstico para cardiotoxicidad o para compromiso del miocardio por sus medicamentos? Es un strain por debajo de menos, pues más disminuido por debajo del -20% que ya sabemos, o una reducción mayor al 15% del strain basal del paciente inicial si estaba normal. Es decir, un ejemplo, su paciente tenía antes de iniciar quimioterapia un strain de -20% y a los 6 meses le hacen un ecocontrol porque llama la atención que tiene síntomas constitucionales y encuentra que el strain está en -15%. Entonces, ¿qué significa? Una reducción de más del 15% de esa deformación miocárdica del ventrículo izquierdo y el paciente está cursando con una cardiotoxicidad. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué útil para anestesia? Recuerden que muchos de estos pacientes que nosotros damos anestesia para cirugía oncológica están recibiendo en ese momento quimioterapia o acaban de terminar su tratamiento de quimioterapia. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que el compromiso a nivel miocárdico puede seguir o la cardiotoxicidad puede seguir después de haber terminado la quimioterapia en los primeros años. Entonces es fundamental entender qué paciente vamos a llevar a cirugía, si hay ya de base un daño miocárdico que pueda modificar nuestro enfoque o nuestra planeación del manejo anestésico para reducir su riesgo de complicaciones cardiovasculares mayores en el posoperatorio. Esa es simplemente esta imagen para que se den cuenta cómo es la evaluación inicial del concepto de cardiotoxicidad. Todos claramente se empieza con la FEBI, pero si la FEBI está normal o no tiene cambios, hacemos un análisis del strain longitudinal. Y algo muy interesante cuando uno empieza a revisar todo lo del strain en pacientes oncológicos es que no solo es por lo que nosotros normalmente conocemos la cardiotoxicidad por quimioterapia, sino también puede ser por inmunoterapia y por radioterapia. Y que los que más conocemos generalmente, que es la quimioterapia para, por ejemplo, el cáncer de mama, que es muy frecuentemente cardiotóxica, no solamente sus pacientes tenemos que tenerlos en cuenta que pueden tener compromiso cardiovascular o cardiotoxicidad, sino también pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer a nivel hematológico, pacientes con cáncer colorectal, con cáncer sólidos, con cáncer renal o con cáncer a nivel pulmonar. Y muchos de esos pacientes van a requerir procedimientos quirúrgicos, sea dentro del manejo de su patología de base o adicionales o complementarios a la enfermedad oncológica. Entonces tenemos que estar pendientes de esto. Y algo más interesante aún, no solo el strain del ventrículo izquierdo puede ser fundamental a la hora de determinar qué tanto compromiso pueda tener el corazón con la patología oncológica, con el tratamiento de la patología oncológica, sino también el ventrículo derecho. Entonces, si en algunas instituciones ustedes tienen la oportunidad de tener resultados, de evaluar el ventrículo derecho en esos pacientes, puede llegar a ser fundamental porque ustedes saben que la falla derecha, más cuando se asocia a hipertensión pulmonar, pues tiene mayor asociación a complicaciones en el posoperatorio y mayor riesgo de mortalidad en los pacientes en cirugía. Listo. Esto en el paciente oncológico, pero también se ha evaluado el uso del strain en los pacientes sépticos. Nosotros nos estamos enfrentados como anestesiólogos a llevar a cirugía urgente a muchos pacientes en procesos sépticos de patologías que son quirúrgicas, como puede ser una peritonitis, y asimismo en el manejo de los pacientes de sepsis o choque séptico en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, este estudio
oriental es muy interesante porque evalúa el valor prognóstico del strain del ventrículo izquierdo en pacientes con choque séptico en UCI. Un estudio prospectivo, 11 pacientes, claro, no son estudios grandes ni tan fuertes epidemiológicamente, pero son muy interesantes de analizar porque nos están dando información útil a la hora de empezar a aplicar esta nueva tecnología, que evaluaron mortalidad hospitalaria en UCI y la correlación con el strain. Si el strain bajo se correlacionaba con mayor mortalidad de sus pacientes. Entonces, ¿qué se encontró? Que los no supervivientes exhibieron un strain longitudinal menos negativo, o sea, más bajo, una deformación más pequeña que los supervivientes, y que el corte fue un strain longitudinal de menos 13%, porque presentó la mejor sensibilidad y especificidad para predecir mortalidad de estos pacientes en UCI con un área bajo la curva de menos 79. Inclusive hicieron correlación en otros estudios con otras scores para severidad en UCI, como es la Apache, y se dieron cuenta que tenía mejor correlación la medida del strain longitudinal del ventrículo izquierdo. ¿Se puede hacer strain en otras cavidades cardíacas? ¿Por qué traigo la pregunta? Porque les he hablado la gran mayoría del ventrículo izquierdo, porque es el más validado y el que fácilmente podemos hacer con eco TT y nosotros con eco transesofágico. Bueno, sí, sí se está haciendo strain en el ventrículo derecho y en la aurícula izquierda. En el ventrículo derecho, el strain también que se mide es el strain longitudinal global. También se hace con el mismo método que les acabo de escribir, el speak tracking en 2D. ¿Por qué hacerlo en el ventrículo derecho? Sencillo, porque ustedes se han dado cuenta que la función del ventrículo derecho es un predictor importante de morbilidad y mortalidad en el posoperatorio en los pacientes de cirugía, sea cirugía cardíaca o sea cirugía no cardíaca, y más cuando se suma hipertensión pulmonar. El ventrículo derecho tiene una geometría mucho más compleja que el izquierdo, entonces no ha sido tan fácilmente, eh, digamos que estudiado, y su evolución no ha sido tan rápida como el stent del ventrículo izquierdo, pero se ha logrado hacer muy buenas correlaciones. Actualmente se hace en los laboratorios de cocardiografía en Medellín, se hace, el software está diseñado para hacer strain con eco-TT, se mide el strain longitudinal, se puede medir de solo la pared libre o de la pared libre más la pared septal. Las medidas son muy similares, los valores normales al ventrículo izquierdo. Por convención se sigue manejando menos 20% como valor normal. Y entonces, ¿para qué es útil? Definitivamente hay una revisión muy interesante de la Sociedad Europea de Cardiología y se ha visto que tiene muy buena correlación en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, para evaluar si hay disfunción ventricular derecha que requiera una optimización cuando van a ser llevados a cirugía, especialmente, por ejemplo, cirugía de trasplante pulmonar, trasplante cardíaco, cirugía cardíaca en general, de bypass, cambio valvular, incluso eh, también se está evaluando para trasplante hepático y hacer medición de evaluación del ventrículo derecho con strain, para saber qué tanto hay disfunción sistólica de ese ventrículo derecho y qué tanto va a tolerar el trasplante hepático, porque ustedes saben que una de las contraindicaciones es hipertensión pulmonar severa con falla del ventrículo derecho en los trasplantes hepáticos. También hay muy buena correlación con las cardiomiopatías del ventrículo derecho, con las cardiopatías congénitas. Entonces es algo muy interesante que tenemos que empezar a evaluar nosotros como anestesiólogos con la tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar. Ustedes saben que la hipertensión pulmonar, los pacientes con hipertensión pulmonares severos, inherentes a cualquier otra comorbilidad, inherentes a su patología de base, tienen mayor riesgo de mortalidad en cirugía. Entonces, saber qué tanto está funcionando ese ventrículo y qué tanto puede fallar, o si va a poder asumir este reto anestésico, este reto quirúrgico con esa hipertensión pulmonar, es importante. Adicionalmente, también se hace strain de la aurícula izquierda. También lo mismo, con el mismo método de speckle tracking en 2D. Se hace la medición del strain longitudinal. Yo quiero hacer un paréntesis para detallar esta imagen de la derecha. Esta imagen, como ustedes pueden ver, es una imagen de eco-TT. Aquí podemos ver que podemos obtener muy bien
toda la imagen de la aurícula izquierda. Aquí estamos haciendo la medición del seguimiento del endocardio y del miocardio de la aurícula izquierda, pero como ustedes pueden ver, hacemos un seguimiento de la aurícula izquierda en toda la fase del ciclo cardíaco. Entonces, el strain nos permite construir la curva de formación de la aurícula izquierda en todo el ciclo cardíaco, nos permite analizar muchísimo mejor tanto la contracción como la relajación o la fase diastólica de esa aurícula izquierda, situación que no sucede con las otras mediciones por ecocardiografía, y así podemos entender mejor la fisiología de la aurícula izquierda. Miren que aquí en esta parte de la deformación, de la curva de deformación de la aurícula izquierda, está la fase de reservorio. ¿Qué significa la fase de reservorio? Recordemos, la fase en donde está haciendo el llenado de la aurícula izquierda. Luego viene la fase de conducción, que es la fase en donde la aurícula izquierda permite, pasa o envía la sangre sin llegar a generar contracción de manera pasiva hacia el ventrículo izquierdo, por eso se llama fase de conducción o forma de conducto, entonces el strain es diferente. Y asimismo también tenemos la parte sistólica o la parte de la fase de la contracción. Entonces, es muy interesante cómo esta tecnología nos permite también entender la fisiología y el ciclo cardíaco de cada cavidad. Eso es fundamental. La medición se hace en una apical 4 cámaras, 2 cámaras, como por tener en cuenta ese tipo de puntos en la técnica. ¿Y para qué sirve? Cabe resaltar que para nosotros está empezando a ser útil para predecir arritmias, específicamente FA en el posoperatorio. Y la medición que vamos a hacer es el strain longitudinal pico. En cirugía cardíaca hay muchos más estudios y el corte es que un strain longitudinal de la aurícula izquierda pico por debajo de 28%, aquí es una deformación positiva, se correlaciona con mayor riesgo de FA posoperatorio. Ustedes saben que la FA posoperatoria se correlaciona también con mayor estancia en UCI, con mayor morbilidad y por ende con mayor riesgo de mortalidad a largo plazo en estos pacientes. Entonces, en cirugía no cardíaca, de manera interesante, encontré este estudio en donde se hace medición de strain de la aurícula izquierda para predecir la FA del posoperatorio en pacientes de cirugía ortopédica mayor. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué cirugía ortopédica mayor? Sencillo, porque generalmente los pacientes de cirugía ortopédica mayor son pacientes que van a ser llevados a cirugía de cadera, a fracturas de fémur, a cirugía de rodilla, a cirugía de hombro, y generalmente son pacientes adultos mayores con múltiples comorbilidades que tienen o que pueden tener cardiopatía o que pueden no tener cardiopatía, pero que tienen muchos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, se ha visto, o en este estudio se vio una gran correlación del strain para predecir FA del posoperatorio de estos pacientes. Como ustedes pueden ver, las medidas ecocardiográficas acá, preoperatorias y posoperatorias, eh, nos mostró que lo único que tuvo una diferencia significativa y correlacionó con la presencia de FA en el posoperatorio fue la medición del strain de la aurícula izquierda a nivel global. Entonces, es interesante cómo mediciones de deformación de las cavidades puede servir como factor predictor o factor pronóstico de riesgo de complicaciones y de mortalidad en nuestros pacientes. Finalmente, les traigo 2 casos. Quiero que, si es posible, interactuemos, el que quiera preguntar o el que quiera responder lo que les voy a preguntar. Bienvenido, la idea es aprender y discutir. El primer caso es un caso de una cirugía cardíaca. Consiste en una mujer de 41 años, peso 60. Doc, qué pena, silenciaste, está silenciada. Ah, bueno, perdón. Quedamos en que la idea es que traje 2 casos y los casos son para discutirlos entre nosotros. La idea es que tengan la oportunidad, ahorita que algunas preguntas de contestar y participar para poder analizarlos. El primer caso es de cirugía cardíaca, es una paciente femenina de 41 años, sin antecedentes de importancia, que tenía una insuficiencia mitral moderada, una valvulopatía reumática según el diagnóstico ecocardiográfico,
pero que llamaba la atención de que a pesar de que era una insuficiencia mitral moderada de larga data, en los últimos 6 meses presentó deterioro de la clase funcional y dolor torácico. Los cirujanos decidieron hacerle cambio valvular mitral. Y cuando uno como anestesiólogo analiza este caso y ve el eco preoperatorio, le llama muchas cosas la atención y dice que tiene FEBI del 65%, que tiene algo de hipertrofia, pero que no tiene trastorno de contractilidad y que la valvulopatía es moderada, pero que solamente tiene dilatación de la aurícula izquierda y no tiene hipertensión pulmonar. Entonces uno dice, verdaderamente esta paciente debe ser llevada a cirugía. Entonces cuando uno habla y discute el tema con el cirujano, se da cuenta que hay deterioro de la clase funcional, está sintomática, entonces pues esa fue la indicación de llevar a la cirugía. Miren que tiene una FEBI de 65%, más del 60%. Teóricamente es un ventrículo que tiene una adecuada función sistólica, o por lo menos buena para la patología que tiene. Entonces le hicimos este paciente strain intraoperatorio y ahí nos preguntamos, ¿la función sistólica de este ventrículo sí está conservada verdaderamente? Nosotros le hicimos esta FEBI, en este caso esta paciente tiene una FEBI del 52%, ya había reducción en comparación al preoperatorio, cabe resaltar que estaba bajo anestesia, entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Cuando nosotros hagamos evaluación de la función sistólica o evaluaciones hemodinámicas, debemos tener al paciente muy similar al basal de él, listo, para que no tengamos medidas alteradas. Entonces le hicimos el strain y oh sorpresa, por eco preoperatorio teníamos una FEBI conservada, pero el paciente ya estaba teniendo disfunción sistólica eh, que no estaba siendo, digamos que, bien evaluada por la FEBI y que sí el strain nos pudo determinar con un strain de menos 14,5. Para que ustedes sepan, esta paciente tuvo dificultad en la salida de bomba y hizo disfunción sistólica postoperatoria que finalmente nosotros pudimos diagnosticar a tiempo, predecirla y manejarla adecuadamente. Entonces, este caso clínico es muy interesante porque es un caso clínico de una cirugía no cardíaca. Es una paciente de 48 años, pesa 50 kilos, talla 1,65, no tiene antecedentes tampoco de importancia, tiene un diagnóstico de hace más o menos un año de MCA de mama derecha con ER2 positivo, por lo que se inició por el manejo del grupo de oncología, tratamiento con quimioterapia. La última sesión fue hace 3 meses y se decidió llevar a cirugía para mastectomía radical y vaciamiento. Va a nuestra va a nuestra consulta preanestésica. Nosotros la interrogamos y llama la atención que ella refiere que siempre ha sido deportista, que tiene buena capacidad funcional, hasta que se diagnosticó la enfermedad y empezó la quimio, porque entonces dejó el deporte, niega angina y desde el inicio de las quimioterapias llama la atención que ha presentado síntomas constitucionales y náuseas. Cabe resaltar que muchos de los síntomas fueron, digamos que sugeridos o correlacionados con el tratamiento según el grupo de oncología y que en ocasiones presenta cansancio para caminar, no tiene síntomas congestivos. Como está con quimio, se le ha hecho eco-TTs y se le hizo el último hace 3 meses y muestra los siguientes resultados. Y es previo del 55%, tenemos un previo a inicio de quimioterapia del 60%, un SEN de menos 18%, el basal es del menos 21,5%, un ventrículo derecho de morfología normal y función normal, una insuficiencia mitral trivial y el resto normal. Bueno, esto simplemente es para ver y discutir en ese momento. Quiero escucharlos. ¿Quién tiene alguna opinión al respecto al caso? Está bien la paciente, la llevamos a la mastectomía sin ningún problema, no tenemos en cuenta nada, o qué analizan del caso o qué quisieran saber adicional del caso. No sé si puedan participar. Sí, Doc, si quieren pueden, si ellos quieren pueden abrir el micrófono. Los escucho. Alguno, no pasa nada. La idea es hacer una correlación de esta nueva tecnología con el diario de nosotros.
El doctor Hernán Castro abrió el micrófono, pero no sé si está hablando, no se le escucha. Liz, hola, ¿cómo estás? Liz, Bien, primero profe. gracias por tratar de aterrizar un tema que es bastante complejo para ponerlo, que los anestesiólogos general lo entiendan. Eso es lo primero. Lo segundo es, esta paciente está muy claro para todos que el estrés varió, ¿cierto? Bajó más del 15%. Entonces ahí la consideración es, eh, la paciente tiene compromiso en la función sistólica, ¿cierto? Entonces habría que ver qué parte de la función diastólica la paciente puede tener comprometida. Sobre todo si vamos a entrar a una paciente que puede tener que es una cirugía, una mastectomía, que puede ser una cirugía de recambios de líquidos grandes, y eso nos puede hacer pensar en qué monitoría vamos a usar, ¿cierto? Porque uno normalmente las mastectomías no las lleva con monitoría invasiva, ni con línea central, ni con catéter arterial, pero fíjense que aquí esa sola consideración del strain nos está haciendo pensar que esa paciente puede necesitar primero algún tipo de monitoría invasiva para tener una correlación clara con la función cardíaca y poder hacer las intervenciones y evitar que tenga variación en su presión arterial primero. Y segundo, si la vamos a transfundir, pues obviamente vamos a tener que modificar el tratamiento, porque acuérdense que lo que se trata de evitar en oncología es en la medida de lo posible las transfusiones. Entonces, fíjese que con solo una medida nueva que nosotros no conocíamos y estamos incorporando, ya los oncólogos la tienen muy clara en sus protocolos de manejo, es el strain. Entonces, cuando nos llegan los pacientes, y es lo que les digo yo a todos los muchachos que están en entrenamiento, olvídense de la fracción de expulsión y la fracción de acortamiento. Hay que empezar a leer las ecocardiografías con mayor profundidad. No sé si tienes algo más para decir. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga algo para decir, si no, pues yo complemento, los escucho. O simplemente decir que nunca se hubiesen imaginado que esta paciente posiblemente tenga disfunción sistólica y nunca en el ejercicio normal, nunca le hubiesen colocado una línea arterial, ¿cierto? Bueno, Doctora, qué eh, pena. Yo sí aprovecho para preguntarle eh, como dos escenarios respecto al estreno, dos utilidades, pues y extensiva al profe Castro, creo también por ahí, es, ¿sirve el estreno entonces como una herramienta que uno debería, primero para optimizar un paciente, es decir, tiene un valor de tanto y en 3 meses, me voy a poner una cifra pues arbitraria, o en un mes la voy a llevar a tanto, y dos, de monitoría, teniendo un eco transesofágico intraoperatorio, digo, le encontré tanto, le voy a poner un vasoactivo, un inotrópico para llevarlo a tanto, eso existe, eso se puede hacer como meta de reanimación en el bueno. corto plazo. Le voy a la primera pregunta con respecto a la optimización. Por ejemplo, en la parte oncológica, si uno ve un strain tan comprometido en una paciente que está haciendo síntomas, lo primero es alertar al grupo de tratamiento de oncología, porque claramente está haciendo cardiotoxicidad y el manejo para optimizarla, es reajustar su terapia de quimioterapia, ¿cierto? Y iniciar, ustedes, cuando uno lee sobre cardiotoxicidad, se va a dar cuenta de iniciar manejo con beta bloqueadores y todo lo de falla cardíaca. Esto significaría que en el caso de ella, esto es un manejo muy prioritario y una optimización rápida para poder llegar a las mejores condiciones a cirugía, porque claro está que esta paciente posiblemente nos pueda hacer descompensación de falla cardíaca, nos puede hacer disfunción diastólica con congestión, con compromiso a nivel pulmonar y nos pueda llevar a inclusive a hacer hasta un evento, un infarto o una arritmia en el posoperatorio. Y nos haría pensar en que este caso, no, normalmente uno lo pues hace la mastectomía y lo lleva a piso. Ese caso podría ser candidato, por ejemplo, ya a una unidad de cuidados especiales, ¿cierto? Entonces estaríamos desde el preoperatorio optimizando a una paciente para reducir sus complicaciones en el posoperatorio y redirigir o ayudar al grupo de oncología a, digamos que a redirigir el manejo, porque la cardiotoxicidad se puede presentar incluso después de haber terminado la quimioterapia en los primeros meses. Que ahí está el problema, muchos pacientes primero reciben quimio y después van a cirugía, ¿cierto? Entonces, es algo muy importante. Con respecto a la monitoría, no hay unos estudios grandes que correlacionen con respecto a los cambios de estrés con monitoría, pero
Si hay unos estudios que se están haciendo correlación con trabajo miocárdico y cómo los cambios, cómo se podría manejar ese cambio del strain, optimizar el strain o el trabajo miocárdico medido a través de strain, eh, teniendo en cuenta la patología de base. Entonces, sabiendo que tengo que bajarle la poscarga al paciente o optimizarle la inotropía. Todavía estamos, todavía se está evaluando qué tan útil es, pero por ejemplo, cuando estamos haciendo revascularización miocárdica o cuando el paciente está haciendo isquemia, que no es susceptible, que no se ve en el electrocardiograma y que no se ve claramente en la ecocardiografía por la contractilidad del miocardio, uno le hace un strain y puede ver los terrenos que disminuyeron en comparación al basal, entonces puede sugerir de que esa zona se está haciendo isquemia, entonces uno dirige la terapia y entonces uno mejora la presión de perfusión y uno inicia el manejo para ver si en su seguimiento después mejora el paciente y esas zonas que estaban haciendo isquemia y que tuvieron reducción en el strain, mejoraron. Perfecto, muchas gracias. Pro Fernán, no Finalmente, sé si Te tenga quiero, usted. sí, quiero comentar, sí, un complemento con respecto a tu pregunta, porque yo te la entiendo en el sentido como cuando uno utiliza un monitor de gasto cardíaco continuo o un catéter de arteria pulmonar, que uno ya tiene una anestesia basada en metas en algunos tipos de pacientes. Desafortunadamente, en este tipo de mediciones no se cumplen la forma inmediata, a no ser de que le coloques un puente coronario, ¿cierto? Que ahí sí verías el cambio, pero en los pacientes normalmente lo que nosotros vemos son por ahora como factor pronóstico de eventos, ¿cierto? Entonces, el llamado a atención para todos los anestesiólogos generales es que ya tienen otra medida más fuera de las estándares que todos conocen, que se llama el strain. Entonces, cuando tengan un strain que está anormal, entonces abran los ojos porque le está pasando algo a esa fracción de expulsión, ¿cierto? Entonces, ese es el primer llamado. El segundo llamado es que cada vez nosotros nos estamos viendo enfrentados a pacientes más complejos, ¿sí? Y que cuyos resultados pueden ser desfavorables dependiendo del manejo que nosotros les hagamos. Entonces, si a un paciente le anuncian que tiene, por ejemplo, como esta señora, como lo dijo Liz muy claro, una cardiotoxicidad, y si uno no tiene las medidas correspondientes, muy probablemente ese paciente en el piso te haga un edema agudo de pulmón, simplemente porque la paciente tiene una disfunción diastólica y la sobrecargaste tanto de líquidos que para evitar la transfusión, por ejemplo, esa paciente se descompensó. Y entonces ahí empezamos a ver es un mal manejo anestésico. Entonces, no se puede todavía como uno medirlo por metas, porque tendría mínimo un manejo como se hace en falla, como le dijo Liz, que los manejos en falla son mínimos de 1 a 3 meses, ¿cierto? Entonces, ahí lo único que tendríamos es como una herramienta de predicción de eventos posoperatorios. Y lo otro es que ya están llegando pacientes con mediciones de strain del lado derecho y algunos ya están empezando a medir strain del auricular izquierdo. Entonces, este es como un llamado grande a que aparece una nueva forma de medición que no es que sea solamente en el mundo de la cardiología, sino que fíjense que ya tiene unas aplicaciones muy importantes, inclusive para pacientes en ortopedia, porque usted puede predecir al abuelito que tiene una fracción de expulsión que usted dice, no, está buena, porque viene con una fracción buena del 40 al 45 y si aguanta con la medicina que viene, pero tiene un estrés muy malo, muy probablemente ese abuelito sí vas a tener que hacer otras mediciones o vas a tener que llevarlo a cuidados especiales. Eso es como el llamado a atención así global de todo lo que aterrizó Liz, que me parece que es un resumen muy completo pues para un tema que es bastante complejo, que apenas muchos cardiólogos, aún cardiólogos que no son ecocardiografistas no lo manejan adecuadamente. Muchas gracias. Bueno, No sé, alguien más de la audiencia, si quiere hacer algún comentario, igual pues lo puede hacer a través del chat, yo estoy pendiente. Pero pues yo creo, doctora Lisset, que fue una revisión bastante completa, tiene un acervo fisiológico muy interesante todo este tema del strain. Y yo creo que ya se convirtió en un infaltable pues dentro de la valoración preoperatoria del paciente cardiópata para cirugía no cardíaca inclusive, ¿cierto? Yo creo que
es algo más que tenemos que estar mirando, ir más allá, como bien decían ustedes, pues más allá de la fracción de eyección, que es lo que uno por reflejo tiende como a mirar en el reporte de un eco, ¿cierto? Hay que profundizar un poco más, pero yo creo que las aplicaciones que se vienen son bastantes aún pues fuera del quirófano, en cuidado intensivo. Creo yo que con una meta de reanimación también pues se vendrá a venir. Y especialmente yo quiero hacer mucho hincapié en cirugía no cardíaca en el paciente oncológico, que a veces nosotros, eh, no es que no le pongamos atención, pero a veces subestimamos porque generalmente muchos de sus pacientes previo a su patología oncológica eran pacientes muy funcionales, pacientes sin comorbilidades y se están enfrentando a un cambio muy fuerte y como nosotros no somos expertos en quimioterapia, eso de pronto no se nos pasa por la cabeza el compromiso tan grave que puede llegar a ser a nivel cardíaco. De acuerdo. Bueno, entonces yo creo que sin más, doctora, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron y nada, esperamos pues que volvamos a ver en otro escenario de estos, pues, o en alguna de las reuniones presenciales que hagamos. Muchas gracias para todos y una feliz noche. Gracias. Muchas gracias, feliz noche.